Aquí vamos a dar inicio a un nuevo programa de La Guanábana dirigido por Freddy Alvarado y Alexmar Caballero. En esta oportunidad, a todos los que nos escuchan y nos ven por las redes sociales, nos encontramos con uno de los candidatos a las primarias del próximo 22 de octubre y él es Freddy Superlano. Saludos. Un barinés de 47 años de edad, ingeniero, docente y que sigue apostando a la libertad y al cambio en nuestro país. La mañana de hoy vamos a estar haciéndole una entrevista en el que vamos a dar a conocer a ustedes, barineses y venezolanos, todo lo que él está desarrollando durante su campaña para el próximo 22 de octubre. Así que bueno, Freddy, queremos que emitas un saludo a toda la población barinesa y venezolana, un saludo de esperanza, un llamado a aquellas personas, ¿no?, que están allí también esperando el cambio y esperando y apostando a aquellos candidatos que están preparados para el próximo 22 de octubre, tener un candidato que sea el que represente a la oposición venezolana en contra del gobierno del próximo año 2024. No, gracias, Alexmar, y gracias al tocayo Frey. Qué buena esta iniciativa de La Guanábana, ¿no? Le va bien el nombre, pero efectivamente, primero que todo, gracias por la oportunidad. Entiendo que esta es una iniciativa que ustedes están apenas en su parte inicial y que sé que es un proceso que te genera pues bastante tiempo en el aprendizaje. Pero efectivamente, estamos en un proceso de primaria, donde seguramente por Barinas ustedes habrán visto que yo decía recientemente en un acto, me hubiese gustado que hubiesen venido con tanta frecuencia como vienen ahora Barinas en el 2021. Hubiese sido de mucho más apoyo, pero qué bueno que Barinas sea un referente ahora a nivel nacional sobre lo que es el concepto en la práctica de unidad, de organización y de motivación. Hay un evento de primarias que no deja de ser un desafío, y no deja de ser un desafío por lo que ha significado no solo para la oposición, sino también para el régimen. Es decir, la primaria se ha convertido como en un proceso, en el hito político más importante de este año. Si es de hablar de política en este país, se habla es de primarias. Se habla de habilitaciones, de inhabilitaciones, de eliminación de las primarias, de sentencias del TCJ, de la Contraloría y para ustedes contar. Significa entonces que la primaria ha permeado políticamente a lo largo y ancho del país. Y bueno, pero entendamos que, como dicen, los rusos también juegan. Y es por ello que se ha visto siempre amenazada desde un principio. A nosotros, en mi caso muy particular, yo vengo de asomar pues una candidatura a principios del mes de mayo, tal vez la última que emerge en este caso de la plataforma, por razones sobrevenidas que ustedes conocen, el caso de Juan. Habían candidatos que tenían ya mucho más tiempo rodando por el país, otros que tienen ya inclusive pues hasta una década en todo esto, pero ha servido para la agitación de conciencia en Venezuela. Y yo creo que eso, más allá de la crítica que algunos hacen, mira, tantos candidatos y todo lo demás, siento que esto lo que hace es que los distintos partidos comiencen a reactivarse. Una vez yo venía pasando por la calle del Hambre y me encontré a Freddy haciendo campaña también por su candidato. Es decir, todo el mundo se ve, y como seguramente tú lo has hecho, o sea, todo el mundo está al final del día en lo que cree, ¿no?, a quién sigue desde su organización, y eso quizás es la cuota o la parte inicial de un proceso que tiene al final del día que amalgamar a toda la sociedad venezolana. Recordemos que Freddy fue candidato a la gobernación del estado Barinas en el 2021, donde efectivamente tuvimos el triunfo de la gobernación, pero bueno, el gobierno no quiso reconocer su triunfo, y por eso fue que tuvimos que optar, de acuerdo al nivel de la habilitación de cada líder, pues proponer a uno nuevo que sí cumpliera con los requisitos y no fuera inhabilitado, y gracias a ellos es que ahorita actualmente tenemos como gobernador del estado Barinas a Sergio. Sin embargo, pues con todo esto que nos está contando, Voluntad Popular tuvo su candidato a principio de año, que era Juan Guaidó, ¿cierto? Y por circunstancias que usted mismo lo está comentando, las inhabilitaciones, las persecuciones del gobierno y todo ello, pues tuvo que salir del país, y actualmente es Freddy Superlano el candidato de Voluntad Popular. Con todas estas cosas y estos acontecimientos que se han desarrollado, usted mismo lo ha dicho, las inhabilitaciones, ¿cómo van a lograr
¿Cómo van a lograr ustedes que el gobierno cambie su postura referente a las inhabilitaciones? Porque no solamente usted, es también Capriles, es también María Corina, y se lo preguntamos a ella en una oportunidad. Ella dice que va a llegar hasta el final. ¿Hasta dónde va a llegar Freddy Superlano? Mira, yo creo que no se trata de Freddy. Yo creo que las circunstancias a nosotros nos hablan de que no es una persona, sino es que las cosas se hagan. Es decir, yo creo que el pueblo venezolano lo que espera es nosotros que tengamos la capacidad de presentar opción ante la dictadura para derrotarlos electoralmente en el año 2024. Ojo, y el 2024 es una fecha que nosotros manejamos, pero de manera muy amplia, porque todavía hasta el sol de hoy no hay una fecha específica que me diga este es el día, este es el mes y el año de la elección. Pero como ellos mismos se han encargado de manifestar que el año 2024 es la fecha de la elección, nosotros la hemos asumido como tal. No hay en este país alguien inhabilitable. Lamentablemente, los poderes del Estado, Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría General de la República, Fiscalía, entre otros, la Administración de Justicia como tal, es controlada desde la cúpula gobernante. Entonces, yo creo que hoy en día nadie puede dar garantía de que a fulano sí o a Perencejo no. El caso de Barinas, varias fueron las inhabilitaciones, no solamente la mía. Y así como inhabilitaban, habilitaban. O sea, recordemos el caso de Julio César, inhabilitado para el proceso de postular su candidatura, habilitado después para ser secretario de gobierno. Es decir, lo hacen de manera ejecutiva, violando pues cualquier ley o la propia Constitución de la República de Venezuela. Sí, a conveniencia. Entonces, esto ¿a qué te puede llevar? Al final del día, es a entender que sin un acuerdo político, lo que se nos espera a nosotros en los próximos meses es un escenario muy parecido al de Nicaragua. En Nicaragua, colocaban presos los candidatos, casa por cárcel, o unos hasta los sacaban del país, cosa como lo que estos señores han comenzado a manifestar que pudieran hacer. La inhabilitación, esta última, de María, por ejemplo, en su documento, te habla de que la posibilidad cierta de que cualquier diputado que haya sido electo en el año 2015 pueda ser inhabilitado, por ejemplo. Pero además de eso también, Freddy, hay un llamado de una diputada de esta Asamblea Nacional del 2020 diciendo que van a quitarle el estado de la condición de patriota a una persona, le van a quitar la nacionalidad a algunos dirigentes que llamaron a Guarimba o que llamaron a las sanciones. Igual al tema de Nicaragua, ¿cuántos no fueron enjuiciados? Bueno, hasta sacerdotes, ¿no? Fueron, en algún momento pues los sacaron del país. Esa posibilidad está. Y está esa y muchas más. Yo creo que pudiéramos nosotros estar en presencia de que el radicalismo se profundice en el país, en este caso de que ellos quienes administran la violencia y la administración de justicia también, y de que veamos casos como estos, no solamente inhabilitar a cualquier persona de que haya estado inmersa en los hechos de la Asamblea de 2015, sino también aquel que se convierta en una amenaza. Entonces, cuando tú haces la pregunta, ¿no? ¿Qué piensan hacer ustedes? Bueno, yo creo que hay que tener un pensamiento, una planificación estratégica, entendiendo que esa es una posibilidad. Muchos de nosotros nos las pasamos todos los días caracterizando lo que vivimos y hablamos que esto es dictadura y la describimos, y otros dicen que sí, otros dicen que no, con los parámetros que esto establece. Al final del día no trabajamos ni actuamos en consecuencia. Si es dictadura, entonces tienes que tener un pensamiento estratégico de acuerdo a lo que estás enfrentando. Creo que en medio del debate político de los distintos factores que se dan día a día, creo que ha existido poco a poco un entendimiento de los factores en dos cosas muy fundamentales. La primera, el tema unitario, que debe ser fundamental para enfrentar a la dictadura desde el punto de vista electoral. Y la segunda es que algunos comienzan a hablar ya de métodos de sucesión. En este estado lo vivimos. O sea, la gente no se pregunta, bueno, ¿cómo hicieron ustedes para llegar a Sergio? Bueno, Sergio llegó después de 3 inhabilitaciones y tal vez 2 que estaban en el tapete, que eran las del alcalde de Pedraza y la del alcalde de Cruz Paredes en su momento. Y entender que la de Sergio se da porque nosotros lo que pensamos era elevarle el costo político a la dictadura. Bueno, no había mejor manera que hacerlo con un diputado que ya había sido reconocido, proclamado y juramentado incluso en su momento. Si tú decías, bueno, si lo inhabilitan a él, bueno, este es el acabose. Y es una de las razones como tal por lo que se dio. Y que ya había una voluntad de cambio expresada en la gente. Hoy en día eso pasa en el país. ¿Qué es lo que pasa en el país? 82% de todos los sondeos de opinión te dicen que no quieren acompañar a Nicolás Maduro a una elección presidencial. ¿Qué está esperando la gente? Bueno, está esperando también qué hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué decisiones tomamos y cómo las tomamos? Lamentablemente no, afortunadamente, las primarias pueden ser un mecanismo que nos ayude a nosotros a tomar decisiones
en situaciones tan complejas como esta. Si eso lo sabe la dictadura, seguramente va a querer atacarla a la primaria, que es lo que nos resolvería a nosotros nuestro principal problema, que es toma de decisiones, reconocimiento y legitimidad de los liderazgos. Freddy, hay dos temas importantes que acabas de mencionar. Uno, la amenaza real contra las primarias por cualquier circunstancia. Otro es el rechazo del gobierno, más de un 80% de rechazo del gobierno. Y las dos cosas se combaten con unidad. Sobre ese tema, en esta última visita a Barinas, que tuviste un acto aquí en la calle Camejo, lanzaste una consigna, lanzaste un llamado. Una propuesta. Y es una propuesta que es activar el protocolo de unidad. ¿Qué significa para Freddy Superlano en este contexto el protocolo de unidad? En el fondo, ¿cuál es el contexto de ese llamado? Mira, algunos llaman el protocolo Barinas. Yo una vez fui a Upata, el año pasado. No era candidato, y entonces en Upata me decían, aquí hemos diseñado un espacio de discusión llamado el protocolo Barinas, y a mí me llamó poderosamente la atención, y yo le pregunto, ¿qué es el protocolo Barinas? Y la gente, de acuerdo a lo que podían ver, más o menos lo imaginaban, bueno, el tema unitario, no sé qué más y todo aquello. Me surge la idea recientemente de que todo el mundo, nadie se saca de la boca el tema de Barinas muchas veces. Es el ejemplo. Es el ejemplo que todo el mundo daba. Entonces, que era oportuno colocar a Barinas como un epicentro también de encuentro de todos los actores. Es decir, que acá de Barinas se pudiera firmar un acuerdo, y yo lo llamé en ese momento el protocolo de unidad, pero puede ser protocolo Barinas. A algunos quizás no les gusta, puede ser que existan candidatos que no les gusta hablar de sucesión, pero es una realidad muy posible, porque eso debilita las primarias, debilita el candidato. Yo creo que nosotros podemos tener un híbrido donde quien gane las primarias, por supuesto que movilice, que tenga la oportunidad de liderizar los factores de oposición, y que llegado el momento, que opte por supuesto por la postulación, porque lo dejen inscribir, y que exista en este caso un costo político nacional o internacional por el tema de las inhabilitaciones, porque no te dejen inscribir un candidato que represente una amenaza para el régimen. Pero llegado el momento, y si no se puede, tienes que tomar otras opciones. Tienen que tomar decisiones. Entonces, creo que eso sería fundamental que lo hiciéramos. No podemos nosotros develar un plan estratégico, porque estaremos entregándole el mapa en este caso a nuestros adversarios, que es la dictadura. Pero Barinas pudiera ser el epicentro donde se reúnen los candidatos. Los candidatos de que están en este momento, que tienen colocado su nombre en las primarias. Que hagamos un acto unitario, que pueda ser bastante concurrido con distintos factores. Tenemos que hacerlo también lo bastante sobrio, que no se convierta en una lucha de barra y para ustedes contar. Claro, que en ese escenario estén por los actores políticos del Estado que hicieron posible lo que aquí se pudo hacer, en su momento, y que le mandemos un claro mensaje al país. Yo creo que nadie estaría en desacuerdo con esto. O sea, no estarlo sería muy hipócrita. Entonces, ¿qué mejor espacio que Barinas para ello? Al día de hoy, 2 días después de ese llamado de activar el protocolo de unidad o el protocolo de Barinas, ¿has tenido alguna respuesta? ¿Algún candidato o precandidato se ha comunicado contigo en los comandos de campaña? No. Esta idea se la conversé con el propio gobernador, que le comenté también que sería interesante que Barinas pudiera prestarse como este centro. Él me dijo que iba a hablar con el candidato a quien él apoya, con Carlos. Yo no lo conversaba ni con él, ni con ningún otro candidato. Pero la propuesta me escorrió bien en las redes y en los medios de comunicación, y seguramente en algún momento alguien habrá dicho algo. El día de hoy hay una reunión en la ciudad de Caracas, de todos los candidatos para hablar entre otros temas, de temas operativos, electorales, con la propia Comisión Nacional de Primaria. Y es la segunda reunión que hacen los candidatos de manera presencial. Seguramente allá también estaremos haciendo la propuesta para darle viabilidad a esta propuesta, que valga la redundancia allí, que nosotros hicimos el pasado sábado. Ojalá nuestros compañeros puedan recoger el guante, pero en el sentido de la palabra. Yo propuse el 12, porque estamos a 70 días de la elección primaria, pero pudiera ser otra fecha. Yo creo que eso está en discusión. Lo importante es que de lo que se habla hoy en día en el país, de lo que se dice que es un ejemplo de ciudadanía, de resistencia, de organización, de voluntad política, pueda convertirse también por parte de todos los candidatos, venir al Estado y desde acá mandar un mensaje muy simbólico a todo el resto del país. Y además de esto, Freddy, es actuar no solamente en el discurso, porque todos los precandidatos, la mayoría han venido a Barinas y han hablado de unidad, y han ido al resto del país y han hablado de unidad, pero
de verdad hay que demostrar la unidad porque es lo que la gente está esperando. Sí, porque no, además esta no se decreta, ¿no? Sino que se va construyendo. Hay que dar demostración de verdadera unidad, porque si no, pudiera quedar la primaria como un hecho aislado del resto del país. La gente, si no ve unidad, no participa. Y parte de la victoria de Freddy el 21 de noviembre, bueno, fue porque había unidad. Y el éxito de la victoria de Sergio Garrido el 9 de enero es porque había mayor unidad. Y hubo una unidad efectiva y afectiva, Así que es una de las cosas que muchas veces trata uno de engranar y no se puede. Y también a los intentos y ensayos que hemos hecho durante tantos años. Es decir, en elecciones pasadas tal vez no hayamos vivido lo que vivimos el 21. En el 21 había espíritu unitario más allá de diferencias. Y se hizo un trabajo tanto técnico como político para poder demostrar nosotros además que habíamos ganado. Quizás esa es una de las cosas más importantes. Y lo del 9 fue inclusive un desafío que le colocaban a la sociedad, porque entonces todo el aparataje del gobierno se viene a este estado para tratar de ver cómo puede coaccionar, ¿no? Y lo que encontró fue un pueblo que estaba resiliente pero convencido de que tenía que dar una batalla y volver a ganar. El país pasa hoy tal vez por una situación muy particular, ¿no? Como esta, y las cosas pasan por algo. Y bueno, pero estamos también en medio de fuego cruzado, un camino minado que no sabemos dónde nos va a llevar. Todo esto al final del día se resume en dos cosas: en un proceso organizativo, orgánico, de la unidad, y en otro, entender que el tema unitario es estratégico, vital, más que otra cosa. Hay gente que tal vez pueda estar viendo la primaria como simple y llanamente la oportunidad de yo imponer mi liderazgo de ahí en adelante. Es posible que tengas algo de certeza en esto, pero no es posible que puedas alcanzar el cambio si pretendes, ¿no?, convertirte al final de cuentas en un caudillo más o en un patrón más, ¿no?, en este caso de la oposición, porque es que es muy complejo. Esto va mucho más allá de lo que pudiéramos imaginarnos, por lo que qué significa cada sector, cada partido, cada organización, cada fuerza viva. Y no es una cosa que se pueda simplemente apartar, pretender entonces que un liderazgo legitimado es más que suficiente. Es la cuota inicial, sí, porque el principal problema que tenemos nosotros, como ya se lo dio en principio, es de reconocimiento. Teniendo ya un liderazgo legitimado, bueno, parte de la tarea comienza a resolverse. Esto significaría que Freddy Superlano dejaría a un lado sus intereses particulares, viéndolo desde ese punto de vista, y sigue labrando el camino de la unidad, garantizando que el país pueda tener un candidato único en las próximas elecciones, y no solamente manifiesta su intención de unidad, sino que también de demostrar que efectivamente lo que queremos es un país en libertad. Sin duda alguna. Yo, a diferencia de mis demás compañeros, alguien me lo dijo una vez en el estado Sucre, me dijo: bueno, Freddy, mi candidato, me lo dijo un compañero tuyo, me dice: mi candidato ha dicho esto, él tendrá que demostrarlo. Tú no tienes ya nada que demostrar porque lo has hecho. Y ustedes recordarán, yo recuerdo que tú y tu familia caminaron conmigo, creo que un 25 de diciembre o un 2 de enero. Fue una fecha, venía después de una fecha festiva. Ajá, era un día difícil para caminar, sí. Y estábamos nosotros, bueno, sí, en el Real, haciendo un casa por casa. Es decir, yo tuve la oportunidad de demostrar con hechos lo que tanto pregonamos en sí, palabras. Era gobernador electo y aún así no tuve ningún titubeo en buscar opciones distintas incluso a las de mi partido. Y no solamente eso, sino que me puse al frente. Yo no es que dije yo, bueno, este es el candidato y nos vemos el día de la elección, ¿no? El día para que me tomen la foto cuando vaya a votar, sino que recorrí el estado otra vez. Y para esas fechas nos mantuvimos en campaña, que eran unas fechas muy difíciles, de reencuentro más familiar, sí, y todo lo demás. Bueno, y así lo hicimos. O sea, sí, estaría dispuesto una y otra vez las veces que sea necesaria, porque bueno, hay cosas que van mucho más allá de tus intereses particulares, político-partidistas, bueno, que es un interés superior, que no es otra cosa que la oportunidad que se nos presenta el 24, que puede ser estrecha, mínima, pero oportunidad al fin de poder generar un cambio político en Venezuela. Sin embargo, Freddy, entendemos que ustedes siguen bregando el tema de la habilitación, la reactivación de esa mesa de negociación, de diálogo de México, porque allí pudiera darse un acuerdo, y la habilitación, la devolución de los partidos que están secuestrados y habilitación de los candidatos para de esa manera poder hacer una elección medianamente competitiva. Eso todavía lo siguen peleando. Sí, claro, y más que una habilitación es que no existan más inhabilitaciones.
Fíjate tú, porque es que todo aquel que se convierte en una amenaza corre el riesgo entonces de que lo saquen de competencia. ¿Qué es lo que buscas tú cuando hablas de no más presos políticos? Que no se convierta en una puerta giratoria. Es decir, sacamos 3 presos, pero metemos 5 o 6 más después. Por eso es que ese debate que siempre tiene que ver con los acuerdos, es que los acuerdos que ellos hagan siempre son reversibles. Yo fui indultado un 31 de agosto del año 2020. Yo nunca estuve inhabilitado, tuve orden de captura. Y de repente me aparece una inhabilitación después de ganar una elección. Freddy Guevara estuvo 3 años en una embajada con Roberto Enríquez, por cierto. Sale, le dan lo que ellos le llamaron un indulto. Bueno, y estando en la calle, él a las 3 semanas lo meten preso de nuevo. Entonces toda medida de ellos siempre es reversible porque tienen el control de todos los poderes en el país. Ahora, un acuerdo político con presencia o garantías internacionales, tal vez, por intereses económicos que ellos tengan, existe un espacio de oportunidad para que por lo menos nos den condiciones medianas, como las que yo he dicho, como las del 2021, que cese el proceso de inhabilitaciones, para que esto no se convierta entonces, en que, ya esto está bien, pero ahora voy por esto, ¿no? Y de que no existan presos políticos. Ayer alcanzaba a Roland Carreño 1000 días en la cárcel. Mira, no ha tenido juicio, cada vez que se va a presentar algo pasa. Cuando ya se les venía el momento, le cambiaron los jueces para iniciar el proceso desde cero. Es el mecanismo que estos señores tienen para siempre coaccionar y coartar la posibilidad de cambio en el país. Mira, Freddy, con respecto al tema de las negociaciones, hay quienes denigran de este proceso, que es un proceso político, que se da en la política, la negociación, el diálogo, el entendimiento, eso se trata la política. Pero no podemos olvidar que esa elección regional fue acordada ya en la negociación de México, el tema de no instalar los protectores por la vía legal, porque al final por la vía de los hechos. En el caso de Barinas hay un protector que no tiene el nombre de protector, pero hace las funciones de protector. Pero ya se acordó un CNE más o menos un poco más equilibrado, condiciones, y se fue a un proceso de elección regional donde tú terminaste electo gobernador. Había un sector de la oposición, un sector que veía mal, incluso no participó, incluso llamó a la abstención, pero en este momento está participando. Asumieron el llamado, que además es importante recordarlo, de la plataforma unitaria, de los partidos que forman parte de la plataforma unitaria del proceso primario, se incorporan, pero ahora están diciendo que ellos no reconocen a los actores, que ellos no están de acuerdo con ese proceso de negociación y que incluso si alguno de estos candidatos llegase a ganar la elección primaria, ellos van a comprar un nuevo proceso con unos nuevos actores del diálogo. ¿Cuál es tu opinión al respecto del diálogo, el diálogo en sí? Mira, yo creo que nosotros estamos obligados, por re o por fa, en algún momento a tener encuentros de diálogo y buscar acuerdos. Y sobre todo te lo digo porque, vuelvo y repito, hablamos de dictadura y después como que nos actuamos en consecuencia. Como que si entonces el tema de dictadura fuera un tema nada más de retórica y no de realidad como tal. Yo como lo he vivido siento que es realidad. Tú antes de llegar para acá a mi casa te encontraste ahí una patrulla del SEBIN, allá en la esquina hay otra, y el asedio que nosotros vivimos es permanente, y no lo vivimos publicando por las redes, ya forma parte de nuestro día a día. Entonces pretender, si no tienes el control de la Fuerza Armada, si no tienes el control político tampoco, y que vas a alcanzarlo a través de los votos como se debe, y no generar procesos de negociación y entendimiento, entonces yo creo que me estás hablándole a un público que quiere escuchar cosas, pero no le estás hablando con la verdad. Este país no está ya más para que la gente se le siga mintiendo. El país tampoco está para sobredimensión de expectativas, sino hablar de realidades. Y yo creo que la gente nos va a agradecer si lo hablamos con certeza, con realidad de lo que está sucediendo, que los cambios hay que generarlos, ¿cierto? Pero es que también hay actores allí que son políticos de peso, de poder, que van a tratar de establecer algún tipo de desequilibrio en su momento. Y que que ya una cosa también es cierto, que es negociar como comandante en jefe, otra cosa es negociar como estamos ahora. Pero se está dando, y más allá de la crítica que se le puede hacer a los actores que se están dando, esos actores que están en el proceso de negociación en México, fueron nombrados de acuerdo a otra crisis política existente en el pasado. Ese es un proceso que lleva cerca de 2 años, que hoy en este momento hay un actor político internacional que tiene mucho peso en esto, que para nadie es un secreto, que son los propios Estados Unidos, y la comunidad internacional, sobre todo representada en la Unión Europea. Y se le está tratando de dar un último espacio de oportunidad a ver qué se concreta. Si esto llegase a fracasar,
seguramente los actores, para nombrarlos, para crear serían otros, pero estos responden a una realidad política existente hace un año, 2 años atrás, y que creo que lo han hecho bien. Yo el caso de Gerardo creo que ha manejado el proceso de negociación de manera muy responsable, no de micrófonos, ¿no?, sino de atención al problema en sí. Y bueno, y siempre hay personas que critiquen tanto los actores como el proceso en sí, porque no se ven representados. Bueno, lamentablemente tal vez hace 2 años no representaban a nadie, ¿no? Y ahora en este momento pues se sienten también con la fortaleza y todo este tema para lo demás, pero sería un gran error torpedear un proceso que no sabemos todavía cuál pudiera ser su resultado, que ojalá, por el bien de todos nosotros, que sea positivo. Bueno, antes de concluir con la entrevista, nosotros queremos que Freddy Superlano, como ya lo dijimos, candidato a las primarias el próximo 22 de octubre, nos dé un resumen sobre su propuesta de gobierno, nos hable un poco de manera resumida pero muy clara, para que todos aquellos que nos ven por nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube puedan recordar lo que el candidato está ofreciendo por todo el país, en el recorrido que ha hecho por todo el país. Freddy. Sí, nuestro plan 2024, un plan que anunciamos nosotros hace poco y que lo hemos ido diseñando y configurando por partes. Gracias a Dios con la asistencia, el asesoramiento de grandes académicos que aún se encuentran en el país. Y lo hemos direccionado en 3 elementos fundamentales. El primero, económico, que tiene que ver, al final también se conecta con el tema energético venezolano. Es decir, no existe apalancamiento real en este país si no baja el recurso que tienes más a la mano, que ha sido muy mal manejado todos los últimos años o las últimas décadas, que es el petróleo. Ahora, ¿cómo hacer de que ese dinero que estamos deseosos que entre a Venezuela y que no sea por parte de acreedores, en este caso Fondo Monetario Internacional u otras entidades financieras de auxilio, pues entre al país? Bueno, tiene que ver con un tema de cambio político, de seguridad jurídica también, y de cambios, ¿no?, o algunas reformas del Estado. Por ejemplo, la reforma de la ley de hidrocarburos para que el negocio de la explotación petrolera sea mucho más atractivo. Esto no tiene nada que ver con privatizar o vender o no estatales petroleras u otras instituciones del Estado. Pero también tiene que ver en el tema económico. Muchos estamos hablando de libertad de mercado, pero nosotros hemos establecido ahí una diferencia. Sí, libertad de mercado, pero también entendamos que hay un 53% de la población venezolana que está en pobreza extrema y un 28% que está en pobreza como tal. O los dejamos a la deriva o también creamos algún programa de auxilio para ellos. Hemos creado el tema de Vale Familia. Se nos metió esta chama aquí. Vale Familia. Se nos metió esta chama aquí en la... que no es otra cosa que la asistencia directa a 5.2 millones de hogares venezolanos. No con el CLAP, sino con un aporte directo de esos 5.2 millones de hogares venezolanos, un 53% que está en pobreza extrema, auxiliarlos con un aporte de $100 al mes. Y el otro 28% de $50 al mes. Esto, muchos dirían, pero ¿eso qué significa? Bueno, significa que con $5.000 millones que tenemos nosotros, el Fondo Monetario Internacional, que es un crédito no retornable, que tiene que ver con aquel auxilio que se le dio a varios países como en el tiempo de la pandemia, que no lo dieron nosotros porque Nicolás no goza de reconocimiento, pudiéramos utilizarlo en el primer año para que esas familias tengan allí 2 oportunidades. La primera, no seguir dependiendo de un método de coacción y de control como es el tema de los CLAP. 2, pero que también ese dinero pueda ir al final del día a pagarse, a invertirse en bienes y servicios, y eso entra dentro de todo lo que tiene que ver con la circulación económica venezolana. Eso entender que es transitorio, que es el primer año, pero que debe tener por lo menos un seguimiento o un proceso de 1 o 2 años donde se pueda seguir invirtiendo o haciendo mientras nosotros insertamos a esa parte de la población en toda la dinamización de la economía. Con el tema petrolero también nosotros podemos diversificar la economía desde sus actividades conexas propias de la empresa, y un gran proceso que tenemos nosotros que empezar a emprender, que es que Venezuela tiene potencialidades energéticas no solamente en el petróleo sino también en el gas, y que tenemos nosotros que empezar pues también allí a abrirnos también al mundo para que esa inversión pues pueda venir a Venezuela.
de manera transversal, se habla también del turismo. Hemos desarrollado allí un plan bien importante. Por cierto, Roland Carreño, una de las personas que más aportes tenía esto al respecto, un trabajo que viene haciendo desde hace mucho tiempo. El plan Centauro, que es nuestro plan de transparencia, de control, de cese de la impunidad, en 3 pilares fundamentales, que son educación, prevención y justicia, entre tantas otras cosas. ¿Verdad que es un plan bastante ambicioso, ¿no? Desde lo económico, que pasa por lo energético, pero que tiene como eje transversal también la lucha contra la corrupción, y algo que no puede escapar, que es el tema educativo, pasar de la sociedad del Estado docente a la sociedad educadora, que va fundamentalmente orientado a la educación productiva en la actualidad, para que los jóvenes puedan insertarse al aparato productivo venezolano y estén pensando pues ya más en quedarse en este país, con estudiar carreras técnicas que los motiven a seguir estudiando a nivel universitario o insertarse en la demanda que tendría este país en los próximos años, en el momento que se reactive el proceso económico venezolano. Entonces, para explicar esto tenemos que tener nosotros un espacio de unas 2 horas, no solamente con nuestros mejores técnicos. Yo estaré en los próximos días con algunas instituciones norteamericanas para hablar solamente del tema petrolero y económico de lo que vamos a hacer en el país, y forma parte también de nuestra propuesta económica que englobamos todo en 2024. ¿Por qué 2024? Porque el primer paso para cualquier proceso económico en Venezuela o social pasa por el cambio político el año que viene. Freddy, hay un sector importante en la población que siente temor en que quien gane las primarias o que conduzca ese proceso unitario no defienda la victoria, porque hay una amenaza incluso de alguien que, por cierto, tú lo derrotaste, fue jefe de campaña de Arriaza. Fuiste el jefe de campaña de Sergio, lo derrotaste, ha dicho que ni por las buenas ni por las malas, ni que gane ni nada. Entonces hay gente que dice, bueno, yo no voy a votar porque si voto y al final la oposición gana, no va a defender el triunfo. Si hoy Freddy Superlano fuese electo el vocero de la primaria, el candidato de la primaria, y gana la elección primaria, ¿está dispuesto a defender el triunfo? Sí, me ganso, diríamos nosotros que eso es algo que yo siempre estuve dispuesto a hacerlo en mi estado. Desde el día 1. Yo recuerdo que estábamos en nuestro comando de campaña y alguien dijo allí, eso no son los resultados, porque tenemos aquí otra lectura. Y el día siguiente, después de la rueda de prensa, estábamos en la tardecita, nos acercamos hasta la Junta Regional Electoral. En una elección presidencial, yo me atrevo a decir que la diferencia de votos entre nuestra propuesta y la de Nicolás Maduro va a ser por más de 1,5 millones de votos. Con una diferencia de 1 millón, 2 millones de votos, nosotros tenemos que tener la organización, pero también la seriedad y el compromiso de asumir cualquier responsabilidad que allí emerja. Y eso va desde el llamado a la calle, hasta el llamado a las Fuerzas Armadas, a la opinión pública internacional y a quienes estaríamos testando el gobierno hasta ese momento, el Poder Ejecutivo hasta ese momento. Bueno, ya comenzaría desde allá un proceso de transición en el país, pero ellos tendrían claro de que ellos saben de qué estamos hechos y hasta dónde somos capaces de llegar. Y también el liderazgo que asuma esta responsabilidad sabe que eso le puede costar la vida, la libertad personal, entre tantas otras cosas, pero siento que vale la pena esperar 6 años más, ¿no? En medio de la dificultad que tenemos hoy en día los venezolanos, la adversidad que atravesamos todos, creo que no le va bien a nadie. Yo creo que el pueblo está deseoso y comprometido en jugarse ese cambio político en las urnas electorales. Y si es necesario hacerlo en las calles para que esto tenga reconocimiento como tal, seguramente pues también estamos dispuestos a hacerlo. Bueno, Freddy, de verdad agradecerte por recibirnos, incluso en tu hogar, para conversar un rato con la Guanábana, aprovechando que estás en Barinas, tuviste una actividad y me imagino que te detuviste un poco a recargar las baterías. Para esos venezolanos que hoy no están claros en participar en las primarias, no están convencidos, un mensaje final del precandidato Freddy Superlano, candidato de Voluntad Popular a las primarias del 2022, para convencer a esa gente de por qué hay que votar y por quién hay que votar. No, yo creo primero que nada, gracias a la Guanábana por la oportunidad, ¿no? A este colorido nombre que ustedes le dan, pero sobre todo a la gente que está hoy tal vez algo escéptica de que las cosas cambien. Yo creo que nosotros somos militantes del optimismo, digo nosotros todos aquellos que estamos inmersos en la lucha política en este país,
y con todo lo dura que esta resulta, aún creemos que eso es posible. Y lo creemos porque en cada recorrido que hacemos, en cualquier sector, barrio, caserío, municipio, fuera del país, nos encontramos la misma realidad que usted vive en su estado, que vive en esta ciudad, que vive en Barinas. Y ese cambio también está inmerso, intrínseco en la gente. Hoy en día, ni siquiera los sectores más radicales que han sido el oficialismo estarían muy dispuestos a acompañar la propuesta de Nicolás o el oficialismo en Venezuela. Así que es una oportunidad, bueno, denos tal vez una oportunidad de que esa oportunidad que se nos presenta la podamos cristalizar y concretar. Yo creo que nada perdemos, ¿no? Yo creo que siempre vale la pena seguir insistiendo en que ese cambio es posible. Así que aquel que tenga hoy y que lo haga por el candidato que quiera, lo importante es que participe, que pueda fortalecerse ese liderazgo opositor en las primarias y que después de allí todos salgamos juntos, amalgamados en una propuesta de país donde el mensaje sea más grande y poderoso que la propia figura. El secreto es que si el mensaje de cambio todos lo absorbemos, lo asumimos como nuestro, pase lo que pase con cualquiera de los actores, ese mensaje de cambio se va a imponer en el momento en que se presente la elección presidencial. Así que, mire, hay que reactivarse, hay que reanimarse, ¿no? De rodillas, como yo siempre lo digo, solamente ante Dios. Así que hay que levantarse, avanzar, y ese movimiento telúrico que comenzó en este país, en este estado, termine por propagarse por toda Venezuela. Y ya ustedes escucharon a Freddy Superlano, candidato a las primarias el próximo 22 de octubre. Si quieren escuchar esta entrevista que ha sido tan amena el día de hoy, síganos por nuestras redes sociales. Por Instagram, @laguanábana, Twitter y Facebook, @laguanábanaF. Y se pueden suscribir por la página de YouTube, @laguanábanaF. Así que bueno, barineses y venezolanos, aquí estamos, un día más, un programa más para todos ustedes. Muchísimas gracias, hasta luego.